Restaurante Blanco y Verde. Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia. Estamos en calle Escriba Luna, número 3, esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés. Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía. La bienvenida, por supuesto agradecer a las autoridades que están aquí, que han venido del Grupo Popular, del Grupo Socialista, de Hacemos Córdoba, y por supuesto a todos los invitados que aquí, todas las personas han acudido de nuestra federación. Como sabéis, estas son unas jornadas culturales, o esta sesión de hoy en concreto, que corresponde a las terceras jornadas culturales de la Federación de Peñas. Las dos sesiones que nos restan, la de este miércoles y la del miércoles que viene, fueron organizadas por la Junta Directiva precedente, ¿no? Y, por supuesto, la directiva actual la apoya y la lleva adelante, ¿no? Además, estamos muy orgullosos de cómo fueron montadas y cómo están funcionando. Hoy vamos a tener una interesantísima ponencia de Inmaculada Serrano Hernández, a través más allá de la celosía, Mujeres Andalucía. Voy a hablar un poquito de Inmaculada, aunque la gente del foro creo que la conoce suficientemente, pero bueno, siempre es bueno dar algunas notas. Como sabéis, Inmaculada es arabista y profesora de Lengua y Literatura en el Instituto de Educación Secundaria San Álvaro de Córdoba. Desde 2007, y tras completar sus estudios de árabe, realiza infinidad de rutas de género sobre la historia de mujeres cordobesas desde el siglo I después de Cristo hasta la actualidad. A su vez, ha participado en conferencias de distintos organismos, entre otros la Casa Radio de Córdoba, el Conjunto Patrimonial de Medina Sara, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Casa de la Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, el Centro de Profesorado de Córdoba, la Biblioteca Provincial de Córdoba o el Ateneo de Almodóvar del Río. Realiza actividades de difusión sobre la historia de las mujeres en Córdoba y en especial sobre las mujeres en el Al-Ándalus. En 2016 participaba en la Noche Blanca del Flamenco, espectáculo de cante en árabe y en español. Y al año siguiente hacía lo propio en el espectáculo de baile y poesía Atirafa al-Ándalus, como narradora en árabe. Creó en 2018 las rutas de la página web mujerescallescórdoba.es,
en colaboración con el CEP de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba. En 2020 participó igualmente en el libro que forma parte del disco de la banda morisca titulado Gitana Mora. Les dejo con Inmaculada Serrano, que seguramente será bastante más interesante que... que me transmitáis vuestras inquietudes o no sé, ¿no? Porque se trata de eso, más que una conferencia. Más allá de la celosía, el título tiene, digamos, el sentido metafórico. Si yo ahora mismo os preguntara, decidme nombre de mujeres de Al-Ándalus, a que cuesta trabajo. Bueno, la princesa Gualada, ¿verdad? Y nombres de calles o edificios o avenidas u organismos con nombre de mujeres de Al-Ándalus. Voy a poner el reloj. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cuesta muchísimo trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que me pasó a mí cuando yo empecé a estudiar árabe, que la verdad desde pequeña fue mi deseo. Yo nací cerquita de la mezquita y bueno, pues mi vecina de abajo se llamaba Yamila, eran marroquíes. Y entonces pues mi deseo desde chiquita fue aprender árabe. En el momento que yo empiezo a estudiar árabe, siempre he hecho en falta algo. Porque yo pues empiezo a dominar la escritura, la audición, empiezo a atreverme a la literatura un poquito con los poemas, pero siempre me quedaba con la pena de decir, madre mía, la cantidad de escritores, ¿y qué pasa con las escritoras? Es que no había. Y seguí estudiando, ¿no? Y la verdad que me ha costado mucho trabajo investigar, porque digamos que por desgracia aún no están presentes. Cuando yo miro un libro de texto o un diccionario biográfico o una enciclopedia y leo sobre Al-Ándalus, cuando mencionan a las mujeres, pues el concepto común era que estaban veladas, que estaban tras las celosías, que estaban en un mundo interior doméstico, que no compartían nada de lo social con el resto de la sociedad, de los hombres de Al-Ándalus. Entonces, bueno, pues me quedó la duda de decir, ¿y sería así? Ese esplendor que tanto conocemos, ¿verdad? Porque cuando nos salen a la cabeza nombres de personajes masculinos de Al-Ándalus, sí nos salen, ¿eh? ¿A que sí? Abderramán, Alaquén, Isaidún, Maimónides, ¿no? Averroes, nos salen sin que nos cueste trabajo. Y la charla de hoy es que os llevéis de la mano a unas pocas mujeres. Os voy a nombrar a muchas, no os quiero cansar, pero al menos quiero que recordéis, si no los nombres, al menos a qué se dedican. Porque cuando nosotros nos documentamos, nos dicen que normalmente en las casas estaban en la zona superior, en la Ashutaija. ¿Qué puede ser la Ashutaija? Nuestra azotea. En la parte superior de las casas, recluidas, cuando en la casa pues venía una visita en la que pues podía suponer pues un peligro para el honor de la familia, recluida allí, y que cuando los balcones o las ventanas daban al exterior tenían ashamis, que son los ajimeces, que seguro que los conocéis porque en Córdoba hay varias casas que aún los conservan, que son esos balcones salientes con celosías de madera, tan hermosos y tan preciosos, y repartidos luego por toda la península por nuestro arte mudéjar. Pero ellas podían ver, no eran vistas, pero podían ver. Y la metáfora es esa, que aunque no eran vistas, estaban presentes. Y ahora os las voy a revivir, ¿no? El término musulmán del haram, el mundo sagrado y reservado de las mujeres, que se refiere tanto al espacio como al grupo de mujeres del harem, era muy diverso y en realidad utópico, en el sentido de que el único que solía poseer un harem en realidad era el emir y luego posteriormente en el siglo X el califa. Y en ese harem había una diversidad de mujeres. Teníamos las esposas oficiales, que podían ser hasta 4,
normalmente eran prima, hermana por línea paterna, y luego teníamos infinidad de concubinas. Las concubinas eran esclavas, y cuando utilizamos el término esclavas sin querer, pues nos lleva como a una idea de posesión, de mantenimiento, ¿no? de autoridad hacia ellas, que en Al-Ándalus ahora veremos que hubo una parte en que tuvieron muchísima libertad y que contribuyeron a muchísimas esferas de la sociedad. Lo veremos en lo político, en lo artístico, dentro de lo literario y lo musical, y lo veremos luego hasta en lo económico. ¿De acuerdo? Bueno, pues en ese harén, con esa diversidad de mujeres, y ya hemos dicho que está en una parte como recluida al mundo del emir y del califa, en realidad estas concubinas mujeres esclavas van a ser el sostén político de ese Al-Ándalus. Cuando hablamos de mujeres andalusíes, no debemos solo atenernos a las de doctrina musulmana, sino también a mujeres cristianas y mujeres judías de una etapa histórica. Yo me voy a centrar en mujeres desde el siglo IX al siglo XIV-XV, pero en realidad podían ser consideradas mujeres andaluzíes desde el siglo VIII. En ese harén, estas concubinas, mujeres esclavas, van a dominar en lo político, en primer lugar, porque, pues fijaos, porque tienen una formación intelectual increíble. Porque ellas dominan el derecho, la astronomía, la filosofía, la gramática, la botánica, algunas de ellas incluso la medicina, la geometría, la música, la poesía. Imaginaos qué mujeres. Luego en el siglo XIX nos recrean los harenes, ¿verdad? A todas ellas reposadas allí en los divanes, con una vida contemplativa, con lo del laúd, ¿no? Al-ud, pero fueron más allá. Todos nuestros emires y califas de Al-Ándalus son hijos de concubinas. Voz de alarma. No son hijos de las esposas legales del Corán que pertenecen a la familia. Luego estas mujeres, en el momento que tienen un punto de poder y se convierten en un walad, que significa madre de un hijo varón. En el momento que tenían un hijo varón, tenían un lugar privilegiado en el harén, podían dominar sus bienes. Si moría el emir o el califa, tenían independencia absoluta, mientras que el resto de mujeres del harén o la heredaba el siguiente emir, o eran vendidas o eran regaladas. Luego fijaos la postura de libertad que tienen. Estas mujeres políticas y ampliamente, digamos, con un sector amplio de dominio. En el harén, junto al harén, estaban los eunucos. Los eunucos son los guardias castrados que, digamos, tienen 24 horas de vigilancia porque vigilan a los herederos, a las madres de los herederos, y digamos que son un punto clave. En Al-Ándalus, luego, la mayoría de los eunucos se van a convertir en ministros, en visires o en, digamos, puestos destacados en la justicia o en la administración. Y ellos viven con estas mujeres en el harén. Luego, fijaos el nivel intelectual, político, cultural, diplomático que había en el harén. Esa recreación que tenemos y esos estereotipos tenemos que dejarlos de lado. Bien, dentro de estas mujeres nobles, luego hablaremos del resto de capas sociales, hay algunas que van a destacar por sus obras piadosas. No tienen necesidad de hacer, digamos, acciones benéficas en la sociedad, ninguna. No están obligadas. Sí, las mujeres legales del Corán, por su doctrina musulmana, sí están obligadas por religión a realizar obras pías. Y ahora os voy a hablar de unas pocas en las que son fundamentales en la Córdoba del siglo X. La primera es Ayab.
Allá. Fijaos, ella es concubina de Alaquén I y funda la primera leprosería de Europa en el siglo IX con sus bienes. Es decir, funda varias alhóndigas, es decir, posadas, varias almunias, que son fincas de recreo donde hay cultivo y hay ganancias, y con esos bienes invierte en la primera leprosería europea, allá. Ella tiene luego una mezquita con su nombre y hay un arrabal que va a llevar también su nombre, porque cordobesas y cordobeses le van a dar la gracia eternamente durante la etapa andalusí. Luego, el arrabal de allá es lo que es hoy en día el polígono de la Torrecilla. Toma ya. Que en vez de ser polígono de la Torrecilla, debería de llevar el nombre, sí o no, el polígono de allá. Y ahora que tenemos aquí tantos, digamos, representantes políticos, yo sabéis que me engancho rápido a los reclamos, porque yo estoy reclamando desde 2007 un nombre ya para allá. Primera leprosería, enfermos que estaban malditos, que morían solos. En el acto más ruin, ella se dedica a que tengan, digamos, un proceso de enfermedad digno. Luego ahí la tenemos, dale la mano y no se la soltéis. Luego tenemos a Shifá. Shifá es otra concubina, esta es cristiana, de Ramán II. Fijaos, ella es estéril. ¡Qué problemón! Porque si era estéril, no tenía defensa ninguna. Pero era una mujer con tanta valía intelectual, diplomática, cultural, intelectual, que Abderramán no la quiere perder. Y forma parte, digamos, de su emirato. La tiene allí como referente, como punto clave. A veces se la lleva hasta las contiendas militares, porque digamos que le pide consejo continuamente a Shifá, que por cierto Shifá en árabe significa salud cuando uno está malillo, no solo de salud física, sino que a veces está decaído. Pues en árabe te dicen, atandana bisura Shifá, bisura. Mesura sala, es decir, a ver si te recuperas y te pones buenecillo y se te sube el ánimo. Fijaos qué nombre tan hermoso, ¿no? Recuperar la salud en todos los sentidos. Bueno, pues ella funda un colegio para huérfanos cerca de nuestra mezquita principal. Y esa, digamos, esa bondad que tiene Shifá se extiende a que incluso se hace tutora, se hace mujer. Se adopta a Muhammad I, el futuro emir, porque su madre Bujair muere y ella sin obligación ninguna adopta a Muhammad. Muhammad luego, que se convierte en emir, digamos que la va a querer toda su vida. Ella muere, fijaos, en el Valle de la Alegría, en Faish al-Busra, que hoy es Monte Alegre. Y mirad qué hermoso, se le crea un muradito, se crea una tumba especial. Muhammad se preocupa de que ese valle de Monte Alegre, los que residen allí, los libera de los impuestos para que cuiden esa tumba. Y fijaos qué hermoso que van pasando los siglos. Se considera que visitar la tumba de Shifá te da la bendición, la baraka, y luego siguen pasando los siglos y los cristianos la van a seguir honrando. Y hoy en día es la ermita de Santa Catalina. Si vosotros vais a Monte Alegre, luego en la presentación saldrá una ermita muy desvencijada, pero ya se ha reformado gracias a la ayuda del pueblo. Allí es donde está enterrada Shifá. Luego, fijaos qué labor tan hermosa, ¿no? Cómo siendo estéril, con sus pocos bienes, funda un orfanato, se preocupa de las obras pías de la ciudad e incluso adopta a luego el futuro emir Muhammad sin obligación ninguna. Otra mujer que se merece una calle o una avenida o una plaza o una institución cultural, ¿verdad?
Luego tenemos a Murján, concubina de Abderramán III, funda 2 mezquitas y varios legados píos. Y fijaos, es muy poderosa, es que es una de las favoritas de Abderramán III, cuidado, estamos hablando del califato siglo X, poder extremo, dominamos medio mundo, embajadas de medio mundo nos visitan, y ya una gran diplomática de sus bienes también lo invierte en la ciudad. La ciudad está tan agradecida que se crea un mausoleo. En la cultura musulmana, digamos que los mausoleos están casi que prohibidos. En Córdoba se le funda un mausoleo en el arrabal, en Makbara Arrabal, que sería lo que es ahora el Campo de la Verdad. Bueno, pues allí había un cementerio donde están las concubinas, las princesas, las hijas de los emires y los califas enterradas, y ahí se le crea un mausoleo que se conserva prácticamente durante pues todos los siglos de Al-Ándalus, porque es una mujer respetada. Le seguimos dando la mano. Dentro del aspecto religioso vamos a tener mujeres juezas. Juezas religiosas. Sabéis que la doctrina musulmana, y cuando llega el califato a la ciudad de Córdoba, califato significaba gobierno político, administrativo, económico, cuidado, y religioso. Luego que una fuera jueza religiosa, fijaba las esferas que tenía. Bueno, pues una de ellas se llama Umara bin Abderramán, y ella, fijaos, se va a centrar sobre todo y va a castigar sobre todo a aquellos que calumnian a mujeres honradas. En muchos juicios, donde se quería hacer daño a mujeres en una posición económica, que luego veremos que mujeres van a tener una posición importante, bueno, pues si digamos que se les quería tumbar a estas mujeres ese poder económico, social o cultural, pues había falsos testimonios contra ellas. Y digamos que su principal función va a ser esa, condenar a todo aquel y llevar a juicio a todo aquel que fuera en contra de estas mujeres honradas, ¿vale? Luego tenemos a Fátima de Córdoba, que a lo mejor os suena por el filósofo murciano Ibn Arabi, porque fue su maestra de Ibn Arabi, de este gran poeta y filósofo murciano del siglo XII. Ella muere casi, bueno, es una mujer centenaria con 90 años y se va a considerar Shaykha, que significa la guía espiritual. Y digamos que todos los filósofos y todos aquellos imanes y que tenían jueces religiosos acudían a Fátima de Córdoba para tomar consejo. De Fátima de Córdoba tampoco tenemos nada que nos represente en nuestra ciudad. Luego tenemos a Timad Kahramanah, que fijaos que ella es jueza de jueces, toma ya, jueza de jueces, porque también había jueces como hoy en día, ¿no?, que meten la pata o que, bueno, pues pueden tener acciones corruptas o interesadas o malintencionadas. Bueno, pues ante ella van a comparecer jueces y jurisconsultos. Fijaos que aquí sí van a ser mujeres musulmanas, porque en el mundo cristiano, desde la doctrina de San Pablo, las mujeres no podían ser ni maestras, ni podían testificar, porque digamos que su criterio y su opinión era desmerecida, y por supuesto juezas religiosas ni hablar. ¿Vale? Bien. Ya tenemos unas pocas, ¿no? Tenemos una parte del mundo político, mundo diplomático, fundaciones, ¿no?, con orfanatos, leprosería, el mundo de la justicia. Vamos a seguir extendiendo la red, ¿no?, la tela de araña. Bueno, pues tenemos mezquitas con nombre de mujer, y las creadoras de esas mezquitas y las que mantienen las mezquitas son esas mujeres. Tenemos, por ejemplo, a Sua, que es esclava de un noble en el arrabal de Al-Ruzafa, en el norte de la ciudad; Al-Bahar, hija de Abderramán II; Mushtaq, esposa de Abderramán III, cuya mezquita está
digamos que en el interior de la parroquia de San Lorenzo, de la iglesia de San Lorenzo, bueno, pues debajo de la iglesia está la mezquita de Mustang, ¿vale? Seguimos con nuestra tela de araña. Mujeres que fueron claves, ya no solamente, digamos, en la cara oculta política, sino que fueron regentes. Igual que conocemos las nobles castellanas o las reinas castellanas, mujeres que estuvieron gobernando durante el califato, pues tenemos a Subh, que fue madre de Hisham II, esposa, ¿no?, concubina de Alaquén II, funda además de una mezquita, también obras pías, y fijaos que durante 20 años, que se dice pronto, es regente del califato de Córdoba. Lo que ocurre es que luego se alía con Almanzor, y Almanzor, con ese poder y ese ansia y ese egoísmo político que tuvo, luego pues digamos que la deja a un lado. Importante Subh porque aparece en ceremonias políticas que estaban prohibidas para las mujeres. Luego ya el punto de arranque para que en muchas ceremonias, en muchos actos oficiales políticos aparecieran mujeres. Luego tenemos a Tarub. Tarub en árabe significa embeleso. Ella es concubina de Abderramán II, además de fundar baños y fuentes y caminos, se preocupa de los documentos de la herencia de sus hijas. Qué importante es dejar, ¿no?, durante la Edad Media a tus hijas bien situadas desde el punto de vista hereditario. Bueno, pues la primera, digamos que en la Edad Media lucha por la herencia en el caso de las mujeres, que luego si os habéis fijado en la historia, ¿no?, por desgracia, incluso hasta el siglo XX y hasta muy actual, ¿no?, a veces las hijas quedaban desprotegidas en la herencia de sus padres. Y fijaos qué curioso, Tarub, qué valor tenía diplomático, político, económico y social, que su hijo Abdalá se llamaba Ibn Tarub, alarma. En la nomenclatura musulmana, los hijos tienen el nombre del padre, que es como su apellido. Bueno, pues su hijo se llamaba Ibn Tarub. Fijaos que nosotros hasta el 2017, nuestro primer apellido es paterno, ¿verdad? Y el materno está en segundo lugar. A partir de 2017, pues digamos que hubo una disposición judicial en la que se podía mantener un acuerdo y ponerse en primer lugar. ¿Cuántos siglos han pasado hasta poder poner un apellido materno en primer lugar? Que no ocurre nada, ¿verdad? No va a pasar nada. Bueno, pues en un siglo IX, Abdalá ibn Tarub. Si pasamos al mundo cultural y literario, que es mi especialidad, yo soy profesora de lengua y literatura, y en realidad por ahí es por donde empecé a tejer esta tela de araña, tenemos a Aisha, que mira, es una poetisa del siglo X y es interesante porque las poetisas podían escribir, pero sus poemas se mandaban por escrito a los lugares y los leían otros, no los podían leer ellas. Entonces Aisha en el siglo X empieza a luchar porque sus poemas los recite ella. Lo consigue, y digamos que hay varios, la tristeza de todas estas poetisas que voy a nombrar es que aunque muchas mueren casi centenarias, se conservan muy poquitos poemas. De Aisha se conservan solo 3, ¿vale? Bueno, pues consigue recitar en público porque ella se especializa en poemas panegíricos, es decir, de alabanza a nobles o de alabanza a personas destacadas. Se mantiene soltera y muchas de ellas se van a mantener solteras, igual que luego pues ocurre en la Alta Edad Media y bueno, en nuestra historia también castellana, que si querías ser una mujer intelectual te tenías que mantener en el convento y mantener la soltería, ¿verdad? Se mantiene soltera y hay un poema en el que hay un noble en el que le insiste una y otra vez, ella se cansa y le dice, mira, le voy a escribir un poema que se entera de que me deje en paz, que dice así: una leona soy y nunca me agradaron los cubiles ajenos, y si tuviera que elegir alguno, nunca contestaría a un perro.
Yo que tantas veces los oídos cerré a los leones. ¿Ha quedado claro, no? Que me dejen un poco en paz, que yo he tenido reclamo de leones. Así que, soltera toda mi vida. Lo que sí voy a mandar de tarea, Córdoba de la Omeya de Antonio Muñoz Molina. Tarea, pero tarea. Porque aquí aparecen ellas. En pocos libros aparecen ellas. Aquí sí. Luego está Gualada, ¿verdad? Nuestra princesa Gualada. Solo se conservan 9 poemas y estuvo toda la vida escribiendo. 9 poemas. ¿Por qué se le considera mujer perversa? Porque se desveló. Princesa Omeya que se desvela, que crea un salón literario, que crea una escuela de chicas nobles donde también va a haber esclavas humildes a estudiar. Todo esto mantenido económicamente por ella. Y va a ser mujer mujarifa, deshonesta, pero vamos, que le importó un pimiento, luego lo veremos. También hubo judías destacadas, lo que pasa es que las mujeres judías en la Edad Media aún estaban más recluidas. Y esta de la que hablo, como era mujer noble, aún más recluida. Era esposa de un rabino y solo se conserva un poema del siglo X. Poetisas esclavas también hubo, además de poetisas nobles, Muta, esclava del músico Sirján, Salculu, esclava del Manzor, Mujía de Cortubilla, esclava de Igualada. Y seguimos con la tela de araña. Habéis visto ya cómo se ha extendido, ¿no? Tenemos mezquitas con nombre de mujer, tenemos una leprosería, tenemos arrabales, ¿no? Bueno, pues en el mundo musical, esta música andalusí que ahora se sigue estudiando y difundiendo y disfrutando de ella, también tenemos mujeres músicas. Tenemos a Landunaj y Ulaya, que son hijas del músico Sirján. ¿A que os suena el músico Sirján? Sí. ¿Pero a que no nos suena Landunaj y Ulaya? No suena. Pues crean una escuela de música. Ulaya muere ya también casi centenaria. Y los músicos casi que de media Europa acuden a ella. Acuden a ella para formarse. Luego tenemos a Dana la Omidilla, hija de Almuzáfar. Tenemos a Laquén, que trae de la Meca y Medina a 3 cantoras, a Eliud, Akun y Alfa. Y a Terramán también, que trae a las medinesas, porque las mujeres músicas tenían una formación de un montón de años, como los músicos de hoy en día y la música. ¿Cuánto está en el conservatorio? Un porrón, ¿no? Pues ya estaban también un montón de años estudiando música. Y se iban a la Meca o a la Medina. Y además, algunas estudiaban Derecho, Botánica, Medicina, Filosofía, Gramática, Arquitectura. Dios santo, ¿no? Bueno, pues estas medinesas, Allen y Callan, en el siglo IX, crean el primer conservatorio europeo. Toma ya. Luego los conservatorios tenían profesoras de música y las escuelas de música las fundaban mujeres. Muy bien. ¿Cómo voy? ¿Estáis cansados? ¿Estáis cansados? Bien, ¿no? Solo hay 35, le tengo que meter turbo porque he prometido 45 minutos y los cumplo. ¿Vale? Lo que sí, que les vayáis dando la mano y que veáis la cantidad de nombres que tenemos a los que dar homenaje, ¿no? Y rendir memoria. Bueno, pues esto es el mundo más noble, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las capas humildes, ¿no? Porque ¿qué pasa con el resto de mujeres? Estaban recluidas en las casas, ni hablar. Muchas eran comerciantes, estaban en los zocos. En la Puerta de Sevilla estaba el Mujtama al-Nisa, en el Bab Atarín, en la Puerta de los Perfumistas, y era un zoco de mujeres, porque sobre todo estaba la venta de las especias, de la leña, de la seda, de la agenda, de los perfumes, ¿no? De todas esas, digamos, objetos preciados. Fijaos que hasta tenían guardianes, ¿no? Para que en el zoco por la noche no invadieran esas tiendas. Y luego teníamos las juglaresas, como soy yo, y las trovadoras. Cuando nosotros hemos estudiado literatura medieval en los libros de texto, ¿verdad? ¿A qué hablaban de los juglares?
Sí, señor. Hablaban del cantar del mío sí, de los juglares, del arcipreste de Ita, del libro del buen amor. Bueno, pues el arcipreste de Ita, cuando tú lees bien el libro del buen amor, salen las joglaresas, que tenían un oficio, que ganaban y que iban por pueblos y que iban por vía y aldea y que recitaban y tocaban el laúd y se sabían cuentos y trabalenguas y fábulas y eran cronistas de la época igual que los juglares, y había también trabadoras que tenían una clase social más elevada y que iban a las cortes. Fijaos que, por ejemplo, Juan II, Alfonso X, el sabio Sancho IV contratan, que están en los documentos notariales, ¿vale?, con un sueldo a trabajadoras y juglaresas como en los actos oficiales de recreo, de disfrute y en los actos diplomáticos. Y tenían un oficio bien remunerado. Fijaos que van pasando los siglos y muchas de ellas se convierten en moriscas, y hasta en el Corpus Christi de los últimos años de Granada se contratan a las moriscas y a estas trabajadoras para que vayan con el laúd acompañando a las, digamos, del Corpus Christi. En el mundo literario, ¿verdad?, cuando nosotros estudiamos el mundo de Al-Ándalus, lo primero que nos dicen, teníamos bibliotecas destacadas y había un montón de copistas y había un flujo de libros, ¿no?, el Suq al-Kutub, y venían intelectuales de medio mundo y había un comercio de libros increíble. Pues también había mujeres detrás de ese mundo librero. Por un lado estaban las cativatas, que son las secretarias, eran mujeres esclavas que se encargaban de la correspondencia familiar y oficial de emires, califas, nobles, gente acomodada, comerciantes, diplomáticos, embajadores que venían a la ciudad. Toma ya, Eran secretarias que a veces dominaban varios idiomas, porque a veces los que llegaban no dominaban el árabe y tenían que saber latín y hebreo y tenían que dominar los idiomas de muchas zonas del mundo. Bueno, pues aquí tenemos alumnas que gracias a lo pesada que fui, porque fui pesada pero con una losa de mármol desde 2007, en 2017, la gerencia de urbanismo, ¿no?, dijo, vamos a dejar esta ya y le vamos a poner luna a lo que antes era, como era, siempre se me olvida, periodista Quesada Chacón, ahora se llama escribalumna. Y Luna, pues le tenemos que dar la mano bien, porque se encarga de esta biblioteca apreciada de la Ken II, de administrar la biblioteca, y de que cuando la biblioteca se tiene que trasladar a Medina Zahara, imaginaos la infinidad de documentos valiosos junto a otros nobles y a otros escribas, pues se encarga de esa mudanza, ¿no?, Luna. Así que hay que darle la mano. Y en 2017 pues tiene una avenida. Luego tenemos a Fátima Mirza Garella, también muy importante, bibliotecaria, que se encarga de registrar los libros y crea pues, uno de los primeros sistemas de catalogación de las bibliotecas, que luego se extiende a la biblioteca europea. Casi que todos los emires y califas pues tuvieron secretarias, os nombro algunas. De Abderramán II, Radiya. De Abderramán III, Musna, Kidman, Sumurrud, Nizam, Ruqayya. Y fijaos que hubo una, que a mí me hace mucha gracia, Sid Nazim al-Baghdadiyya, porque se forma en Bagdad, que imitaba la letra de Abderramán III. ¿Y qué pasó? Que Abderramán III empezó a envejecer y la vista ya no le iba bien. Pues imaginad lo que hacía así. Los documentos oficiales los firmaba. Y algunos los redactaba, cuidado. Documentos oficiales que viajaron por medio mundo estaban redactados y firmados por el califa Abderramán III, pero que lo escribía Sid Nazim al-Baghdadiyya, ¿vale? Luego tenemos las mujeres copistas, llamadas nasihat. Estas sí son mujeres libres, que muchas se convierten en funcionarias. Qué difícil ser funcionaria, ¿verdad?
Pues ellas conseguían ser funcionarias con un buen sueldo remunerado, y fijaos que los cronistas árabes cuentan que en el siglo X, en una ramal Asharquí, significa de la zona oriental de Córdoba, hubo hasta 170 mujeres, toma ya copistas, que trabajaban con un buen sueldo y que trabajaban o bien en el palacio, o bien en el palacio de otros nobles, o bien en casa de diplomáticos, o bien en casa de gente acomodada, o bien en casa de intelectuales, escritores, etc. Hasta en el mundo de la astronomía, lo que pasa es que no sabemos su nombre, pero durante 3 años una gran astrónoma cordobesa viaja a Bagdad y vuelve a Córdoba y va a manejar el astrolabio de la que en segundo. Y luego las mujeres médicas, ¿sabéis? Pues como Córdoba no presume de esos grandes médicos que aún tenemos por herencia cultural, pues también tenemos grandes médicas. La mayoría, imaginaos, son hijas de médicos, claro que sí. Se formaron con sus padres, con sus hermanos, con su esposo. Y en la etapa almohade pues destaca un ama y un ama Arbi Mimmenrua. Y en el mundo económico tan importante, pues vamos a destacar la industria textil, porque es el sustento de las mujeres en todas las culturas, y durante siglos en Córdoba fue la economía de mujeres viudas, de mujeres solteras, hasta el siglo XX. Muchas de ellas se dedican al comercio de la seda. Nosotros vamos a exportar unos tejidos de seda preciosos, admirados y envidiados en medio mundo. Van a llegar a tener un poder económico magnífico. ¿Y qué ocurrió? Imaginaos mujeres independientes, solteras, dominando. Se lo empiezan a poner difícil los políticos de la época, porque los impuestos se los van a subir. Cada morera que plantaban era un dineral. Les van, digamos, a recriminar las hazas, las tierras que se tienen. Se lo van a poner tan difícil que el mundo de la seda se va a la porra. Pero hay mujeres que van a reclamar, fijaos, la industria catalana y valenciana se van a llevar a mujeres cordobesas que se habían formado en la industria andalusí de la seda, se las llevan, aprenden de ellas y luego se crea la industria textil catalana y valenciana de la seda. Hay una calle al lado de la Plaza de Badas que se llama Alfayata, que en realidad hace honor a ellas, a las alfayatas, que son sastras de lujo, que normalmente su taller lo tienen en la planta baja, que cosen artículos de lujo, sobre todo para los nobles, y que se extienden por medio mundo. Fijaos qué hermoso que esa industria textil que confecciona se va a repartir, digamos, a lo largo de los siglos, porque en el mundo cristiano esos tejidos se lo van a quedar los eclesiásticos para los joyeros, los relicarios, la vestidura eclesiástica, la funda de los féretros. Y aún se conserva mucho tejido andalusí en seda, con hilo de oro y de plata, gracias a ese mantenimiento. Hay un almohadón de doña Berenguela, la madre de Fernando III, tejido por las mujeres andalusíes en hilo de seda de oro y plata precioso, con una inscripción en árabe que dice Wallahi lallah, además Dios que hará en árabe, siglo XIII. Alfonso Díaz el Sabio fue un gran arabista y su madre doña Berenguela dominaba el árabe. No nos equivoquemos, durante la Edad Media muchos cristianos dominan el árabe, muchos árabes dominan el cristiano, eran comunidades bilingües y a veces hasta el hebreo. Se tienen que comunicar, tienen relaciones familiares, se desposan a veces unos con otros y mantienen, digamos, una armonía social. Por último, pues termino con las mujeres herberas, que las menciona el archiprestedista, que hoy en día son las mujeres que se dedican a la botánica, ¿no? A la naturaleza, a este mundo ahora que estamos, digamos, haciendo nuestro, ¿no? Esa necesidad de recopilar la farmacopea y
y esa medicina tradicional, bueno, pues en el mundo andalusí tuvimos una grande herbera donde practican con cientos de plantas medicinales que luego van a compartir por toda Europa, sobre todo por los conventos femeninos. En los conventos cordobeses, digamos que había un punto de unión en estas herberas y las abadesas de los conventos, porque hubo muchos conventos femeninos repartidos por la ciudad desde el siglo XIII, donde esas pequeñas hospitales ayudaban, digamos, a las comunidades de vecinos de la zona. Entonces había un comercio de hierba increíble. Me deja muchas mujeres en el tintero, me da ganas de llorar, pero no voy a llorar porque os he visto con unos ojos tan hermosos y yo sé que les estoy dando la mano a muchas y que yo sé que van a estar en calles y en avenidas y en edificios y en instituciones y en colegios y en tantos sitios que me emocionan. Y voy a terminar con una presentación con dos canciones donde si escucháis, una de ellas son los versos del hombro derecho que llevo Gualada tatuado, que dice así: Ana wallahi asluhu lil ma'ali wa amshimishati wa atijutij, que significa lo siguiente: estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio destino. Toma ya, en el hombro derecho, pero que no se queda atrás el hombro izquierdo, que dice así: doy poder a mi amante y mis besos ofrezco desde mi mejilla a aquel que los merece. Toma ya. Gualada tuvo un montón de amantes, aunque luego sobre todo es conocido Isaíru, pero tuvo muchos amantes porque le dio la gana tenerlo y presumía de él, ¿no? Bueno, pues espero que disfrutéis la presentación, digamos que es bueno, pues como una galería de imágenes, muchas de ellas las he nombrado, otras no me da tiempo, que la disfrutéis y luego pasamos al turno de preguntas. Shukran wa ma salam. Vamos a disfrutar de la presentación.
القرطبة الغراء وهل فيك مطمع القرطبة الغراء هل فيك مطمع وهل كبد حرام وهل كبد حرام وهل كبد حرام وهل كبد حرام ببينك تنقع. Turno de preguntas, y quería hacerle una pregunta a la ponente, que desde luego hay que decir que ha sido maravillosa. La ponencia se ha hecho cortísima, por lo menos a mí, y yo he visto aquí delante, que no lo voy a comentar ahí, ¿no? Si hay alguna pregunta, si no yo le haré alguna, yo le haré una. Tanto silencio sobre ellas y me admira, digamos, ¿cómo has podido tú, dónde has podido encontrar la historia de estas mujeres? Imagino que te ha debido de costar trabajo y tiempo, ¿no? Puesto que estaban muy silenciadas. Esa es mi pregunta. Son muchos años de estudio. ¿Dónde me he ido? A las crónicas oficiales, a los libros de los jueces, a los documentos notariales, a la literatura, a las obras literarias. Luego por ahí han aparecido lápidas epigráficas, porque la arqueología hoy en día es verdad que está incluyendo el estudio de muchas lápidas donde aparecían textos que se hacía mención a las mujeres y no eran estudiados. Entonces, pues las lápidas epigráficas también es otro documento de información. Aquí, por ejemplo, hay el de una esclava del emir Abdalá del siglo IX, que el texto es precioso, donde se le da las gracias a esta esclava, de la familia le da las gracias de cómo ha contribuido a que la familia pues esté bien y a que la familia pues digamos haya aspirado a más. Es decir, el agradecimiento a una esclava por su labor, ¿no? Por su labor intelectual, cultural, artística. Entonces en el mundo de la arqueología también. Antes se me olvidó también deciros que había 3 cementerios en la ciudad, uno en la zona norte, otro en la zona este y oeste, con nombre de mujer: Muammara, Muta y Muryan. Y un Salama, Muammara y Muta. Es decir, que si tú llegabas a la ciudad de Córdoba, había mezquitas con nombre de mujer, los 3 cementerios principales donde se enterraban los nombres con nombre de mujer, la leprosería, colegios de huérfanos con nombre de mujer, ¿verdad? Entonces, fijaos, si cuando llegaba pues alguien que no fuera de Córdoba, madre de Dios, ¿no? Y a los que llegaban desconociendo el árabe, algunos eran acogidos por estas copistas que eran traductoras y le hacían los papeles que necesitaban al comerciante, papel de contraventa para pagarle al cabal los impuestos. Es decir, una mujer que averiguaba los papeles. Luego, fijaos ¿no? al extremo al que llegamos, ¿no? Y luego por desgracia pues se fueron desdibujando. Entonces no pueden estar detrás de las celosías, tienen que estar delante sí o sí. Sí o sí tienen que estar delante, pues esta es la metáfora. Más allá de las celosías, pero mucho más allá, como habéis visto, ¿no? Me enrolla un montón, ya no me enrolla más. ¿O dónde estamos ubicados en la ciudad esos 3 cementerios? Pasando la puerta de los judíos, lo que ahora es la calle Osario, donde estarían los jardines de Colón. Bueno, pues los arqueólogos ubican más o menos que ahí estaba el cementerio de un Salama, pero cuando se estudia, nada más de ver restos de otra época, pues ven los restos andalusíes propios de allí. Y luego los otros no es tanto, hay mucho debate arqueológico entre, uno está en la zona este y oeste, pero no se llega a ubicar en qué zona concreta. Si hay una imagen ahí del Campo de la Verdad,
¿verdad? Esa zona llana que está todavía desmantelada y que va prácticamente a un basurero, ahí sí se cree que estaba la zona del Magdala Araba, es decir, el cementerio de las mujeres de la dinastía Omeya. Las abuelas, madres, hijas, concubinas, esclavas, ayas, todas maestras, ahí estaban enterradas en esa zona, eso sí. Y que la leprosería de allá estaría detrás del Magdala Araba, del cementerio de las mujeres omeyas. Pero yo ya en arqueología, además no porque no, vamos, quiero decir que como hay tantas teorías, yo no me atrevo yo a opinar. ¿Una pregunta más? No, las culturales. Y no habéis podido coger a mejor personas que a Irma, que además ella es trovadora y populareza, como dice, porque no ha tenido inmersos todo el rato, porque nos cuenta tanta, no ya la historia de estas mujeres, sino tanto desconocimiento que tenemos de la historia del Andalusí y sobre todo de estas mujeres visibilizadas. Gracias por darle nombre y por darle voz. Y tú eres una reencarnación, está clarísimo. Que si tú quieres que se le ponga a la calle a una mujer, la de Aifa, por ejemplo, la Torresilla o algo, ya sabes que tienes el Consejo de Distrito del Sur, que tú eres del Sur, y de la mano podemos ir juntas. Toma ya. Bueno, me alegra que Inmaculada se considera a sí misma una reencarnación de una populareza o una trovadora. De hecho, yo toco el laúd entre otros instrumentos, o sea que es un instrumento efectivamente árabe, tiene la misma, cinematográficamente, la misma huella que la bandurria, pero la bandurria es romana. Bueno, yo sí que voy a hacer una pregunta porque esto lo acaba de crear el monte y en este caso lo acaba soy yo. Vale. El tema, has nombrado a Juan Ruiz Silvestreísta, digo, creo que te podría recitar de memoria algunos versos, ¿no? ¿Sabes? Cantar el fin de lo que dicen los ciegos para estudiantes que andan los ciegos, a su de burlar no te habrían encendido. Podría decirte más cosas. Y efectivamente conocía la referencia en ese libro a la existencia de jóvenes. La de España, las populares lo que hacían era lo que hacían era cantar las canciones que componían los trovadores. En inglés lo había singers, ¿no? Yo he escrito algo sobre eso. Que eran de posición más elevada, generalmente eran nobles. Yo no conozco referencia a trovadoras. Esa referencia literaria, pero yo no recuerdo que en el libro haga referencia a... Claro, me estoy equivocado, pero ya te digo, aunque me lo digo alguna vez, como además tengo subrayado. Pero no tengo yo referencia a trovadoras, no sé... No aparecen con el nombre propio, yo me refería al oficio. El oficio de trovadora y el oficio de joglaresa, pero no los nombres propios. No hay recuperado, ¿no? No. Luego sí hubo trovadoras castellanas, lo que pasa es que ya no me recuerdo, lo tengo estudiado pero no me acuerdo de sus nombres. De Córdoba no conozco ninguna, pero en Castilla sí hay en el siglo XIV y XV, sobre todo que pertenecen a la nobleza castellana, porque son hijas de nobles y hacen una labor importante. Luego con los siglos, digamos que de quien heredan a Leonor de Aquitania, que también una gran, noble también, trovadora, y sobre todo que la función de ella era imitar a Leonor de Aquitania. Y la función que tienen era, como he dicho, difundir la lírica culta, la lírica en el ámbito palaciego y noble. Y por otro lado, las joglaresas, pues en el ámbito popular, ¿no? De hecho, las jarchas anónimas, vamos a pensar un poquillo. ¿Quién ha podido escribir la jarcha? Que fijaos, la protagonista es una mujer, la escribe una mujer, y la mujer habla con su hermana, con su madre, con su amiga, tic-tac, tic-tac. ¿Quién ha podido escribir la jarcha? Que son anónimas. Mujeres, yo lo tengo claro. A mí cualquier día me van a echar de España, pero quiero decir, hombre, porque literatura, ¿no? La literatura y bueno, pues digamos que lo grande, yo no soy cronista, ni literata, ni he hecho una tesis de nada, pero que por lógica pensar la obra anónima en la Edad Media y que la protagonista es una mujer y habla de unos sentimientos muy íntimos, confesándose a una amiga, a una hermana, a una hija, a una madre, yo de verdad que os digo
que son obras de mujer, lo tengo clarísimo. Igual que las obras pictóricas anónimas, que muchas se mantienen en los conventos femeninos y son anónimas, porque las monjas de los conventos no crees que estaban todo el día rezando, las que yo estudié en la Edad Media en Córdoba, no, ya lo digo, que tengo también investigación, eran grandes intelectuales, escribían libros de música, pintaban, esculpían, lo que pasa es que no firmaban con su nombre, porque no pertenecían a la academia, a las escuelas de taller, ni se consideraban oficios, pero que los conventos femeninos de Córdoba estaban plagados de obras de todo tipo. De hecho, cuando la desamortización, pues de los conventos femeninos es de donde más libros se extraen y más obras históricas y más obras escultóricas. Ahí lo dejo. Bueno, de nuevo les doy las gracias nuevamente a Inmaculada, y antes de cerrar el acto, que llamaré a Juan Serrano para que suba, el presidente de la sección. Yo quería hacer una pregunta. Ah, mira. Sí, en general, a cualquier especialidad o más concreto alguna, como aquí al principio en España las primeras mujeres que eran más ginecólogas, más pediatras. Estas que eran hijas de Abenzoer, médico sevillano del 12, ellas pudieron, digamos, atender no solo a mujeres, sino también a hombres. Por eso se mantienen en las crónicas árabes el nombre de ellas. Pero había médicas especialistas, pues digamos, en las enfermedades de la mujer, sobre todo en lo que es el parto y los aspectos ginecológicos. Aunque estaba el oficio de las parteras, lo que es la asistencia al parto, estaba el oficio de las parteras, que ese sí llega hasta el siglo XX, que son nuestras comadronas. Pero yo me refería a algo más específico, No. cirujana, oftalmóloga, alguna especialidad más. No, ojalá llegue yo a seguir estudiando y averiguando. Ahora mismo está el nombre de ella, donde trabaja, o sea, su descendencia, su familia y donde trabajaron, pero ya la especialidad médica no, porque además los tratados médicos se conservan sobre todo, digamos que en Europa. Sabéis que con Almanzor hubo mucha quema de libros de medicina, ¿no? E incluso de Averroes, su labor médica, o de Maimónides, se conserva muy poquito sus tratados médicos. Entonces, ya imagínate de una mujer, si hay un hombre y se conserva poco, imagínate de una mujer. Gracias. Bueno, lo dicho. Quiero recordar que la semana que viene, también el miércoles, tenemos una nueva sesión de estas nuevas culturales. Seguro que lo he visto por ahí al final. Nosotros compartimos algún año en la Facultad de Derecho, nosotros somos casi de la misma promoción. Nos hablará sobre la unidad que creo que es un tema interesantísimo y yo por supuesto voy a venir, claro. Y la invito a que ustedes vengan el miércoles de la semana que viene. Y ahora quiero pedirle a Juan Serrano, el presidente de la Federación, que suba y le paso el micrófono. Después de una conferencia como la de hoy, lo que peor puede hacer que llega después es callarte y no hablar. Y solo dos detalles quiero decir. Primero, que es un gusto, los que hemos estado en este lado de la mesa alguna vez, tener un público tan extenso y tan en silencio para escuchar de lo que estamos diciendo. Eso debe estar un gusto y lo sé. Y segundo, que aparte de saber de un tema, qué importante es saber contarlo, y como no lo has contado tú, porque uno se enriquece mucho. Así que enhorabuena, tengo un gusto y ahora... Como nosotros nos acordaremos mucho de ti, pues este detalle, este regalo nuestro, con nuestro emblema, para que tú también te acuerdes de nosotros. Una conferencia de la semana que viene.